Hola creadores, ¿cómo están? Espero estén teniendo un gran día. En este video tutorial vamos a realizar esta puntada a crochet o ganchillo. Es una puntada muy fácil de realizar. Así la vemos del lado del reverso. Es un tipo de punto calado. Y miren, les voy a mostrar, estoy trabajando con esta puntada en un proyecto un poco más grande. Pronto voy a subir el video tutorial. Pero para que vean cómo queda, me parece una puntada muy linda para, por ejemplo, realizar una manta o algún proyecto para la playa, algún bolso o pañuelos de estos que se usan en la playa. Así que bueno, vamos a ver cómo la vamos a realizar. Empezamos. Vamos a realizar un nudo corredizo y empezamos haciendo nuestra cadena de base, que tiene que ser múltiplo de 3. Es decir, vamos sumando 3 más 3 más 3 hasta llegar al tamaño que necesitemos. En este caso, realicé una cadena de base de 27 puntos cadena. Vamos a ir realizando la cadena y en este caso el hilado que estoy utilizando es un hilado fino y un gancho número 3.5 milímetros. Ya tenemos la cadena de base y ahora vamos a contar desde el gancho 6 puntos, y en el sexto punto es donde vamos a realizar nuestro primer punto vareta. Entonces contamos 5, en el sexto vamos a introducir nuestra aguja y vamos a realizar ahí un punto vareta. Vamos a hacer una cadena, en el mismo sitio vamos a realizar un punto vareta. Nuevamente hacemos ahora una cadena y hacemos un punto vareta en el mismo espacio. Entonces tenemos nuestro primer abanico formado. Ahora vamos a contar 1, 2 puntos y en el tercero vamos a realizar un punto vareta. Un punto vareta solito y ahora nos va a tocar hacer un abanico. Contamos 2 puntos, en el tercero empezamos a realizar nuestro segundo abanico. Hacemos un punto vareta, una cadena, un punto vareta, una cadena, un punto vareta y tenemos el segundo abanico de esta vuelta. Vamos ahora a contar 1, 2 puntos. En el tercero nos toca realizar un punto vareta solito. Vamos formando. Y ahora vamos a contar de nuevo 2 puntos. En el tercero hacemos otro abanico. Hacemos un punto vareta, una cadena, un punto vareta, una cadena y el último punto vareta. Nuevamente tenemos tercer abanico. Ahora contamos nuevamente 2 puntos. En el tercero vamos a hacer un punto vareta solito. Ahora nos toca hacer otro abanico. Contamos 1, 2. En el tercero vamos a hacer el último abanico de esta vuelta. Hacemos un punto vareta, una cadena, estirar el hilo, un punto vareta, una cadena y el último punto vareta. Nuevamente vamos a contar y al final nos deberían quedar 3 puntos y en el último hacemos 1, 2, en el último punto que nos queda por tejer hacemos un punto vareta. Así finalizamos la primera vuelta.
En este caso, en el inicio, estas 3 cadenas que dejamos en el inicio, más estos 2 puntos, van a formar justamente la distancia entre el abanico y los 3 puntos van a contar como un punto vareta como hicimos al final. Entonces, vamos ahora a empezar con la segunda vuelta. Hacemos 4 cadenas para subir y ahora giramos el tejido, ahí tenemos nuestras 4 cadenas y vamos a tejer en el mismo punto donde salen nuestras cadenas, vamos a hacer un punto vareta. Entonces contamos 4 desde la aguja y en ese punto hacemos un punto vareta. Así empezamos nuestra segunda vuelta. Ahora vamos a contar 1, 2 y en el tercero vamos a realizar un punto vareta. Bien, contamos 1 y 2. En el tercero, que va a coincidir con el punto vareta de la vuelta anterior, nos va a tocar hacer un abanico. Entonces hacemos un punto vareta, una cadena, un punto vareta, una cadena y el último punto vareta para cerrar este abanico. Ahí realizamos nuestro primer abanico completo. Contamos 2 puntos, hacemos 1, 2 y justo en el centro del abanico de la vuelta anterior nos va a tocar hacer siempre un punto vareta. Ahora volvemos a contar 1, 2 puntos. En el tercero, que coincide con la vareta de la vuelta anterior, vamos a hacer un abanico. Entonces hacemos un punto vareta, una cadena, un punto vareta, cadena y otro punto vareta para cerrar este abanico. Vamos ahora a contar nuevamente 2 puntos y en este punto, que es el centro de nuestro abanico de la vuelta anterior, nos toca hacer un punto vareta. Vamos ahora a contar 2 puntos. Sobre el punto vareta de la vuelta anterior hacemos un abanico, que los abanicos siempre son 3 puntos vareta y 2 cadenas. Vamos a realizar una cadena, el punto vareta y cerramos otro abanico. Vamos ahora a contar 2 puntos. En el tercero nos toca ahora hacer un punto vareta solito. Ahora llegamos al final y como en el inicio hicimos la mitad de un abanico. Entonces para finalizar vamos a tener que hacer esa misma mitad. Entonces vamos a contar 2 puntos, 1 y 2, y en el tercero, que va a coincidir con esa cadena, vamos a tomar ahí vamos mejor. Vamos a hacer un punto vareta, una cadena. Estamos haciendo la mitad del abanico. Entonces vamos a tener punto vareta, una cadena y otro punto vareta para hacer justo la mitad del abanico. Así terminamos nuestra segunda vuelta. Como ven, lo que hacemos es intercambiar en cada vuelta entre abanicos y puntos vareta. Ahora iniciamos nuestra tercera vuelta haciendo 3 cadenas, giramos el tejido, esta cadena va a contar como un punto vareta, entonces vamos a contar. Tenemos los 3 puntos, ese cuarto que no tenemos que
contarlos, vamos a contar 1 y 2. Y sobre ese punto vareta de la vuelta anterior nos va a tocar entonces realizar un abanico. Vamos a hacer un punto vareta, una cadena, un punto vareta y una cadena y otro punto vareta. Realizamos ahora el primer abanico de la tercera vuelta. Acá vamos a contar 2 puntos, buscamos el centro del abanico de la vuelta anterior y sobre él vamos a realizar un punto vareta solito. Contamos nuevamente 1, 2, en el tercero, que coincide con la vareta, nos toca hacer un abanico de 3 puntos varetas y 2 cadenas. Así vamos a ir intercalando en cada vuelta estos distintos motivos, es decir, hacemos un punto vareta solito cuando en la vuelta anterior vemos que tenemos un abanico y cuando tenemos un punto vareta solito como ahora, nos toca hacer, en esta vuelta nos va a tocar hacer un abanico. Vamos intercalando de esta forma para lograr el motivo de esta puntada. Entonces, seguimos completando la tercera vuelta y vamos a ver ahora cómo empezamos la cuarta. Vamos a hacer un punto vareta sobre ese abanico de la vuelta anterior. Contamos 1 y 2 puntos y sobre ese punto vareta hacemos un abanico. Hacemos un punto vareta, una cadena, un punto vareta, una cadena y otro punto vareta para cerrar. Ahora vamos a contar 2 puntos y tenemos que terminar con un punto vareta. Como hicimos al inicio, esta cadena cuenta como un punto vareta, entonces nos toca cerrar con punto vareta. Contamos 1, 2, buscamos ahí esa tercera cadena, hacemos 1, 2 y ahí introducimos nuestro gancho y en ese último punto nos va a tocar hacer un punto. Uy, cuesta, pero se puede. Vamos a hacer ahora punto vareta y cerramos nuestra tercera vuelta. Empezamos las vueltas impares con la cuarta vuelta como la segunda, haciendo 4 cadenas, giro mi tejido y hago un punto vareta en el mismo sitio de donde salen las cadenas. Y ahora cuento 1, 2 y hago un punto vareta solito. Así empezamos esta cuarta vuelta, que es igual a la segunda vuelta. Y seguimos tejiendo este motivo como lo hicimos en las vueltas anteriores. Contamos 2 puntos y hacemos un abanico. Una cadena y punto vareta. Completamos así la cuarta vuelta como venimos haciendo, contando 2 puntos, haciendo un punto vareta, un abanico, un punto vareta, un abanico. Voy a seguir avanzando con esta cuarta vuelta y nos vemos al final. Llegamos al final de la cuarta vuelta y vamos a contar 1, 2 puntos y en esa cadena, en ese tercer punto vamos a realizar un punto vareta.
nuestro último punto fue un punto vareta solito, entonces nos toca realizar la mitad del abanico. Tejemos la mitad del abanico porque si no nuestro tejido iría creciendo de esta forma. Entonces, al tejer la mitad lo que hacemos es justamente mantener nuestro tejido recto. Hacemos una cadena y ahora un punto vareta para cerrar. Bueno, lo único que tenemos que considerar para hacer esta puntada es que durante las vueltas impares vamos a iniciar con estas 3 cadenas y luego seguimos haciendo un abanico, un punto vareta, un abanico, un punto vareta hasta llegar al final y al final lo cerramos con un punto vareta. Pero en el siguiente vamos a iniciar con medio abanico. Y continuamos tejiendo una vareta, un abanico y así lo intercalamos. Si ven, en la vuelta que hicimos un punto vareta, nos va a tocar un abanico en la siguiente y así vamos a ir intercalando los puntos para que nos quede el motivo de esta puntada. La parte que tenemos que poner más atención quizás es el inicio, porque si hicimos bien el inicio, después nos podemos ir guiando con las puntadas que están en la vuelta anterior, además de contar 2 puntos y tejer lo que corresponde, así no nos perdemos. Pero una vez que la practicamos, van a ver que es una puntada bastante simple. Bueno, creadores, espero les haya gustado, no olviden dejar su like y su comentario, nos vemos en el siguiente video. Abracito crochetero.